Bueno, jóvenes, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, según la hora que estás viendo esta grabación. Mi nombre es Julio Vilches y me toca enseñarte lo que es hoy día tendencias actuales, siendo pues el tema a llevar, o la semana que vamos a llevar, es la semana 23. Bueno, jóvenes, vamos de frente, ¿sí? Aquí está el tema, ¿no? Semana 23, tendencias actuales. Bueno, por lo general, estas tendencias actuales, jovencitos, se está refiriendo pues tanto al siglo XX como al siglo XXI, ¿no? Para adelante. Vamos a ver el contexto. A ver, vamos a ver de qué se va a tratar. Contenido temático, hoy vamos a tratar a dos filósofos, el filósofo francés, ¿no? Lyotard, y el filósofo alemán Habermas. Los dos con diferentes, ¿no? Se puede decir, ¿no? En el mismo contexto. A ver, vamos de frente. Política, ¿no? Tendencias actuales. Vamos a ver, jovencitos, aquí el contexto, ¿no? Te voy adelantando algo. Estos dos filósofos, van a tener diferente forma o diferente perspectiva de querer dar solución a los problemas, ¿no? Que ocurren tanto en el siglo XX y se nos vienen en el siglo XXI. De frente, ¿no? Contexto. El contexto, jovencitos, es, ¿no? El contexto, tanto ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después, ¿no? También la revolución cultural en China, ya se dio aquí la revolución socialista china con el filósofo Mao Zedong. También se da el conflicto, ¿no? De Rusia con Afganistán, donde Rusia va a perder. También el conflicto de Vietnam, ahí está, donde Estados Unidos pierde la guerra con Vietnam. Lo que fue para jovencitos, para la Unión Soviética, Afganistán, donde perdió, para Estados Unidos fue Vietnam. De repente te acuerdas más de la guerra de Vietnam, pero lo mismo perdió, ¿no? O sea, Vietnam, un país pobre, venció a Estados Unidos, igualito Afganistán, un país pobre, ¿no? Venció a la Unión Soviética, ¿no? Ahí está, Mayo francés de 68, y por último, la Escuela de Frankfurt, ¿no? Conjunto de intelectuales, ¿no? Se puede decir que neomarxistas también son llamados, que de otra manera van a tener influencia ¿no? En estas épocas. De frente, vamos, jovencitos, a este filósofo llamado Francisco Lyotard. A ver, filósofo postmoderno. Ya hemos visto el contexto, jovencitos, ¿no? Estamos entre la Segunda Guerra Mundial y también después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa postmoderno? La postmodernidad, jovencitos, este nombre va a ser tomado por Francisco Lyotard, y él va a bautizar este nombre, jovencitos, porque de una u otra manera propone que, de una u otra manera, el fin del proyecto ilustrado. ¿Qué es el proyecto ilustrado? El proyecto ilustrado es el que habla de la emancipación humana, habla del conocimiento, que con la razón logramos el conocimiento científico, un conocimiento objetivo, y que logramos el progreso, ¿no? Ese es el proyecto ilustrado. De ahí vienen el proyecto de Hegel, el proyecto de Marx, el proyecto de Comte, el proyecto capitalista y marxista. ¿Qué tienen en común estos proyectos? ¿No? Que tiene pues su matriz ¿no? En la Revolución Francesa, ¿no? En el proyecto ilustrado, que buscan lo que llamamos nosotros la emancipación humana, la libertad, que con ciencia, con tecnología, ¿no? Con industria, ¿no? Se puede decir, con el conocimiento científico, vamos a lograr pues, ¿no? Nuestra liberación, ¿no? La emancipación. Ese es el proyecto moderno. ¿Qué dice Francis Lyotard? Que ese proyecto fracasó. No hemos logrado nosotros de una u otra manera lograr esa emancipación. Pero ojo, no se está refiriendo, claro, a nosotros, se está refiriendo al proyecto pues europeo, ¿no? La cultura occidental. Occidente ya lograron industrializarse, ya lograron la ciencia, ya lograron la tecnología. Pero ¿cuál es el problema? Que no lograron la emancipación del hombre. No han logrado resolver los problemas, ¿no? Sociales que se dan dentro, ¿no? Dentro de la sociedad. Por eso que Francisco Lutero, este filósofo francés, vamos a ver sus propuestas, vamos a conocerlo. Ahí está, ¿no? Cuestiona la modernidad. ¿Qué significa la modernidad, jovencitos? Él ya propone la posmodernidad, imagínate, ¿no? O sea, ellos, lo Occidente, ya lograron la modernidad, lograron la ciencia, la tecnología, la industria, pero no han logrado resolver los problemas humanos. Entonces va a ser un crítico a la modernidad, dice que ya fue la modernidad. ¿Y por qué lo dice esto? Vamos a ver, ¿a qué se refiere esto? Él rechaza los famosos metarrelatos. ¿A qué le llama los metarrelatos? Para él, jovencitos, los metarrelatos son grandes narraciones, ¿no? Totalizantes, totalizadoras, que van a legitimar, ¿no? La toma del poder y el control de la sociedad, ¿no?
con el fin o con el pretexto de liberar jovencitos a los seres humanos. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los líderes o los que toman el control, ¿no?, de la sociedad, trayendo pues los ideales de libertad, emancipación, ¿qué es lo que van a lograr? Ellos van a defender sus intereses, mientras que las grandes mayorías, jovencitos, no van a tener la libertad, más bien van a ser sometidos. Y si no me crees por ahí, ahí está el proyecto capitalista, donde proponen la libertad, el libre mercado, donde pocos se benefician, ¿no?, de este sistema, mientras que las grandes mayorías siguen, ¿no?, en la pobreza. Igualito pasó, va a criticar lo que pasó en el socialismo, ¿no?, de la Unión Soviética, donde la élite, la burocracia se benefició, ¿no?, ¿no?, de su desarrollo, mientras que ¿no?, la población, ¿no?, quedó en la miseria, ¿no? Y encima hubo una gran dictadura, ¿no? Si nos damos cuenta, supuestamente el marxismo habla de libertad, habla de igualdad, de justicia, pero jovencitos no lograron eso, ¿no? Se industrializaron, lograron de repente querer controlar la economía, la sociedad, pero fracasó. ¿Por qué? Fue una gran dictadura, la gente ¿no?, se beneficiaron unos pocos, etc. Igualito con el positivismo, ¿no? Que con ciencia, con industria lograremos el conocimiento, ¿no?, el desarrollo industrial y seremos libres, y vemos que la ciencia y la industria no sirven a la humanidad, sino sirven a un grupo social. Estos relatos van a legitimar, ¿no? Legitimar, jovitos, la posesión de una élite sobre, ¿no?, sobre las masas, ¿no? Y haciéndoles creer a la gente que así van a ser libres. Dice, no, ya fracasaron esos proyectos, fracasó el capitalismo, fracasó el socialismo o el comunismo, fracasó la idea de Hegel, fracasó la ilustración, ¿no? Por eso, ¿no?, cuestiona la modernidad y rechaza esos ¿no?, los famosos metarrelatos. ¿Qué más? Defiende los pequeños relatos. Dice, ¿cuál es el problema de los metarrelatos, no? Que son totalizantes. Ejemplo, Europa dice, pues, de una u otra manera, que la historia es en Europa, ¿no? Pero hay historia también donde, en China, ¿no? O en la India, o en el África, o también en la parte de Sudamérica, ¿no? Cada cultura, cada sociedad tiene su propia historia. ¿Cuál es el problema de la modernidad? Que quieren hacer una sola historia, ¿no? Los europeos son tan eurocéntricos que creen que el mundo, la historia, todo lo que nos rodea se centra solamente en Europa, ¿no? Ejemplo, los europeos, ¿no?, dicen que sus teóricos de la historia empieza con el descubrimiento de la escritura, ¿no? Ahí empieza la historia porque antes del descubrimiento de la escritura está la prehistoria. Y ahí pues sigue todo, ¿no? Edad antigua, edad medieval, edad moderna y contemporánea. Pero si nos damos cuenta, esa es Europa, ¿no? Otra cosa es la historia de América, otra cosa es la historia de Sudamérica, otra cosa es la historia del África, de China, ¿no? Que son pequeños metarrelatos, ¿no? De pequeñas narraciones donde se van a unificar como pueblo. Pero desgraciadamente Europa quiere que todos, ¿no?, piensen lo mismo como ellos y que ellos son los que realmente los que dirigen la historia, ¿no? Ahí está. Eurocéntrico, ¿no? Eurocéntrico. Todo se centra en Europa. Ejemplo, si la historia empieza con la escritura, hay que acordarnos, si después te dicen que antes de la escritura era prehistoria, entonces, ¿qué pensamos? Entonces de Caral, ¿no? Caral estaban en la prehistoria, los incas, Nazca, Tiahuanaco, las culturas andinas no eran prehistoria, ¿no? Pero si vemos que con las categorías europeas, entonces no entramos en sus categorías. El marxismo tiene otra también historia, ¿verdad? Dice que entramos del comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, y llegamos al socialismo y comunismo, ¿no? Y ahí se dirige la historia. Pero ¿por qué Europa, no? ¿Por qué en Europa? ¿Por qué nosotros somos países industrializados, como diría Marx? ¿No? ¿Hemos seguido ese mismo proceso de la historia o tenemos otra historia, otro tipo de narración? Tenemos otro pequeño metarrelato, ¿no? Las obras principales, jovencitos, aquí están, ¿no? La condición postmoderna, que es un libro más sencillo, y la posmodernidad explicado para niños. Aunque ustedes no crean, eso de explicado para niños es más complicada, ¿no?, que la condición postmoderna. Francis Lyotard no es el único, ¿no? Filósofo del posmodernismo, también hay otro llamado Bátimo, ¿no? Italiano. Vamos al propósito posmoderno. ¿Cuál es el propósito posmoderno, jovencitos? El propósito posmoderno, jovencitos, es mostrar el estado de la cultura después de las transformaciones del siglo, ¿verdad? ¿Sí o no? Del siglo XIX, ¿no? Industria, ciencia, tecnología, supuestamente lograremos la emancipación, pero desgraciadamente no se logró. Profe, ¿qué pasó? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Los seres humanos no son tratados como seres humanos,
¿sí o no? Son tratados como objetos, como cosas, ¿no? El sometimiento de las masas, justificando con sus proyectos, ¿no? Ahí entran en crisis los metarrelatos. El capitalismo entra en crisis, profe, el socialismo entra en crisis, la ilustración, su proyecto cayó en crisis, entonces estos cuentos ya no se sostienen, ¿no? Nos damos cuenta que simplemente son ideas, grandes metarrelatos que nos ayudan de repente a manipularnos para que un grupo solamente se beneficie. Ahí no dice, no, dice, es conveniente, dice, abordar una de las grandes cuestiones que nos plantea el mundo histórico en este fin del siglo XX, en este comienzo del siglo XXI, por el examen de las historias, o sea, las historias, cómo nos cuentan las historias, puesto que si este mundo es declarado histórico, entonces es que tenemos la intención de tratarlo narrativamente. En otras palabras, nos cuentan todas unas teorías, nos cuentan toda una historia, lo asumimos como verdad, pero ¿cuál es la diferencia entre un metarrelato y también de repente, jovencitos, ¿no? De repente un mito, ¿no? Un mito, jovencitos, habla del pasado, ¿no? Del origen del pasado, como fuimos, ¿verdad, sí o no? Y se sostiene para unificarse entre ellos, pero los une el pasado. En cambio, un metarrelato no ve el pasado, tiene tendencia del pasado, pero le interesa más el futuro. Ejemplo, el capitalismo, te dicen que en el futuro seremos mejor, todos seremos libres, con industria, con ciencia, y tú lo abrazas, y alguien que esté en contra de ello, ¿verdad? Eres capaz de eliminarlo en nombre de tu libertad. Lo mismo pasó con el socialismo en la Unión Soviética, en nombre del pueblo, ¿verdad? Mataron gente, masacraron gente, y de una u otra manera era otro proyecto. ¿Y cuál fuera su... Masacraron seres humanos y siguen masacrando? ¿Y en nombre de quién? En nombre de la libertad. Entonces no logran ese proyecto. El proyecto ilustrado, ¿no? Que siguen estas corrientes es la emancipación del hombre, conciencia conducta, pero no se logró. Entonces, esas historias dice que tratarlo como quién, como narraciones, ¿no? Nos cuentan algo, en el futuro legitiman el, ¿no? No, que si ahorita te sacrificas, ¿verdad? Si o no, te sacrificas ahorita para luchar por tu pueblo, por la libertad, jovencitos, pensando que vas a mejorar el futuro, ¿no? El futuro. Y estas personas, no, o estos filósofos, tienden de una u otra manera a decir que no existe ese futuro, ¿no? O sea, nadie puede predecir el futuro. El hecho que tú luches ahorita no implica que en el mundo, que en el futuro todo será mejor, ¿no? Pero te hacen creer, ¿no? Con ese cuento de que en el futuro todo será mejor. Algo así como cada vez que tú eliges un presidente cada 5 años y nos hacen creer que todo será ¿qué? Diferente. Y tenemos esperanza en ese líder y vemos que defendió solamente un grupo defendió sus intereses económicos o culturales, su dominación, mientras que los de abajo seguían en la misma situación, ¿no? Ahí está. Ahora, el saber, jovencitos, no cambia, ¿no? El saber cambia, ¿no? De estatuto al mismo tiempo que las sociedades. Dice que el conocimiento ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Ejemplo, en las sociedades premodernas, ¿no? Premodernas, la función legitimadora correspondía en los metarrelatos del orden mítico religioso. Ejemplo, jovencitos, acá están la época medieval, ¿no? El gran metarrelato es el metarrelato cristiano, ¿no? ¿Qué proponía el cristianismo? Que cuando el Papa, ¿no? Tenga el poder de todo, que eran emperadores, ¿no? Todos viviremos pues, con Dios, seremos libres, iguales, etc. Pero sabemos, jovencitos, que el metarrelato cristiano que justificó, ¿no? La Santa Inquisición, las cruzadas, justificó las matanzas de las personas que no creen en ellos, ¿no? Que tenían otro tipo de creencias, ¿no? Herejías o paganismo, los acusaban, eran sometidos, ¿no? O sea, ellos no cuentan, jovencitos, ese gran metarrelato del cristianismo, nos cuenta de otra manera que con Dios seremos libres, seremos hermanos, pero nos damos cuenta que solamente una élite, un grupo se benefició con ese cuento, ¿no? Ese gran metarrelato, ese gran cuento, pero jovencitos, la mayoría seguían viviendo en la miseria. Es más, nos sometían con sus ideas, nos controlaban con sus ideas y no éramos libres, ¿no? Nos decían que hay que sacrificarnos porque en el futuro seremos libres. Ahí está los grandes metarrelatos de orden mitológico y religioso. Luego, jovencitos vienen de las sociedades modernas. Otra función legisladora corresponde a los metarrelatos, ¿sí o no?, de una determinada idea racional. Acá ya no es lo religioso, acá ya viene lo racional. Ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa, pues, jovencitos, nos prometieron libertad, igualdad y justicia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Lo que pasó, jovencitos, es que cuando se llevó a cabo la Revolución Francesa, los que tomaron el poder, de una u otra manera, fueron los burgueses, ¿no? ¿Y quiénes van a ser ahora los sometidos? Los obreros y los campesinos.
Solamente cambiamos de amos nada más, ¿sí o no, profe? ¿No? Se derrotó a los feudales, a los señores feudales, y se incrusta en el poder arriba, en nombre de la libertad, de la igualdad y de la justicia, la burguesía. Pero si nos damos cuenta, jovencitos, la gente pobre seguía en su misma situación. Obreros y campesinos van a ser explotados. ¿Se entendió? Es por eso, jovencitos, no, son grandes cuentos, ¿no? Que prometen el futuro de la libertad, pero te venden ese cuento para legitimar las matanzas, legitimar tomar el poder, pero en el fondo no logran sus objetivos. Otro metarrelato moderno, jovencitos, sería el marxismo, que una élite, una burocracia toma el poder en nombre de la libertad y del pueblo, pero de una otra manera ellos se ven beneficiados, ¿no? Se favorecen, luchan por sus propios intereses, pero en el fondo la población sigue en su misma situación de dominación, o de dominado, perdón. El capitalismo es lo mismo, ¿no? La burguesía tiene el poder, jovencitos, son dueños de la fábrica, son dueños del conocimiento, son dueños de todos, y nosotros estamos manipulados en este mundo, ¿no? También otro, el positivismo, viva la ciencia, viva la industria, cuando logremos industrializarnos, logremos ciencia y tecnología, seremos libres. ¿Qué pasó, jovencitos? Tenemos ciencia, tecnología, los europeos están hablando de eso, pero no se logró la liberación. Hegel, que el Estado no va a volver racionales y libres, y el Estado único que hizo es que no tomar partido a favor de la burguesía, pero jovencitos no le dio la libertad a los seres humanos. Por eso ahí están las sociedades no premodernas con el cristianismo, que prometió muchas cosas de libertad, no lograron ese objetivo. Las sociedades modernas tampoco logran ese objetivo. Y luego, pues, jóvenes, las sociedades postmodernas, ¿no? El postmodernismo. Fusión legitimadora de los metalleros pierde en una época postindustrial. Ya estamos industrializados, dice, pero ya no tiene sentido. O sea, en otras palabras, ¿qué te pide este filósofo llamado Lothar? Ya no, jovencitos, vamos a aceptar de nuevo que estas ideas, ¿no? O sea, el hombre ya se vuelve incrédulo a, estas, ¿no? A los metarrelatos, ya pierden sentido, ya no creen en el marxismo, ya no creen en el capitalismo, ¿no? Ya se acabaron los proyectos. La razón no puede lograr el conocimiento, ¿no? No puede lograr el conocimiento objetivo. Son grandes paradigmas, son grandes modelos que nos sirve para poder explicar el mundo, pero no implica que sean verdades absolutas, ¿no? Eso, jovencitos, es el posmodernismo. ¿Qué son los metarrelatos? Acá vamos a desarrollarlo. Son discursos que intentan explicar el devenir histórico desde una visión unitaria, totalizadora, progresista, teleológica y emancipadora, ¿no? Son grandes discursos que nos meten que si el capitalismo, sí o no, dice Adam Smith esto, hay que hacer esto, lo otro, que en el futuro todos, algún momento lograremos progresar, ¿no? El marxismo, en algún momento todos seremos iguales y libres. El liberalismo también propone lo mismo, los ilustrados lo mismo, el cristianismo lo mismo, ¿no? ¿Qué significa teleológico? Tiene una finalidad, ¿no? Algún momento seremos felices. Pero dice, bueno, son grandes cuentos, ¿no? También tienen la idea, estos metarrelatos, ¿no? Modernos y también premodernos, tienen la idea de progreso, ¿no? Principalmente los modernos, ¿no? Tienen la idea de progreso, que estamos avanzando la historia, ¿no? Que vamos a mejorar, ¿no? Siempre es idea que dice que lo vamos a mejorar en el futuro. Entonces es un mito, ¿no? Es el mito, jovencitos, del progreso, ¿no? No te preocupes, sacrifícate ahorita que en el futuro será mejor. ¿No? Pregúntale a tus padres cuántos años han sacrificado tantos gobiernos, hijo, y no ven de repente mejora, ¿no? Son grandes cuentos. Ahí está el metarrelato, ¿no? Cristiano, de la liberación del alma, todos seremos libres, el albedrío, hijo, y lo que hacen más bien los que están arriba, ¿no? Los líderes cristianos, jovencitos, más bien te somete a reglas, ¿no? Te quitan de repente, jovencitos, la libertad, te someten de una otra manera, jovencitos, ideológicamente te dominan, ¿no? Y tú crees que eres libre, ¿no? Esa idea te hacen creer. Otro metarrelato iluminista, ahí está la idea de la razón, la ilustración, jovencitos, viva la razón, viva el progreso, la gente dio su vida por la Revolución Francesa, y al último ya sabemos lo que hizo Robespierre, no, mataba gente que daba miedo, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Hegel, que el Estado, ¿verdad? La razón y la libertad nos hará, pues, ¿no? Mejores, pero el Estado comenzaba a masacrar, jovencitos, a su pueblo, ¿no? El Estado prusiano, ¿no? Alemania, con el Estado masacraba a su pueblo a favor de la burguesía, ¿no? Entonces tampoco no se logró esas cosas, ¿no? Luego el capitalismo, el libre mercado, con la democracia, jovencitos, lograremos la libertad, viva la democracia, y vemos lo que Perú está pasando, ¿no? En esta democracia, jovencitos, donde pocos se benefician y las grandes masas, jovencitos, no se benefician. Pero ellos siguen metiendo el cuento en su cabecita, tranquilo, algún momento te va a llegar, ¿no? Sigue trabajando, sigue esforzando, sigue estudiando, que vas a mejorar. ¿No? Capitalismo. Vamos a ver quién mejora. No mejora más bien lo que no trabajan, ¿no? Y los que trabajan siguen en su misma situación. El socialismo también va a ser criticado porque solamente los líderes, la burocracia, ahí en la Unión Soviética, ¿verdad sí o no? Proponían la libertad, la igualdad, jóvenes, pero los pueblos fueron masacrados y fueron pues también torturados millones y millones con Stalin, ¿verdad? Ahí está la sociedad socialista, jóvenes, tampoco, ¿no? Se logró el proyecto. En otras palabras, dices, ya no creas en ninguno
de estos metarrelatos. Ya son obsoletos. Se logró la industria, se logró la ciencia, se logró los conocimientos científicos, la tecnología, pero no hemos logrado lo más importante, la libertad humana. Todos ellos te prometen ser libres, te das cuenta, pero ninguno cumple con su función. Por eso, si nos damos cuenta, o lograron el objetivo, ¿no? Dice, el saber, entonces, si ninguno logró su función, nos preguntamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿en quién creemos? En ninguno. Vive tu vida tranquilo. No aceptes proyectos que te meten. No hay que juntarnos como nación para llegar hacia adelante. No. Cuando tú te sometes a un grupo, vas a beneficiar a los que están arriba, ¿no? Los de abajo simplemente van a creer en ese ideal, que en el fondo, en ese progreso y mejora, pero en el fondo no existe para él, ¿no? No hay. Ahora, el saber o el conocimiento cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades, ¿no? Él se da cuenta que el conocimiento, ¿no? En la actualidad no es para liberarte, ¿no? No es para buscar la verdad, no es para beneficiar a todos, sino que tiene un precio. ¿Qué significa? La ciencia, el conocimiento científico, se ha convertido en una mercancía, ¿no? Ejemplo, ahorita vemos que estamos en la época del coronavirus, en vez de que las vacunas se abran los conocimientos para que estos otros países puedan producir en grandes cantidades, ellos se están beneficiando, ¿no? O sea, el conocimiento científico, la tecnología, hijo, no se le pone al servicio del ser humano, simplemente otros se benefician con eso, ¿no? Y a eso le llaman jovencitos el libre mercado, ¿no? Ahí está tu libre mercado, ¿no? En la ciencia se ha convertido en una mercancía. Ahorita vemos que gente está muriendo, ¿ah? Se pueden liberar las patentes, pero no, tiene que haber ganancias. Yo invertí mi plata, por lo tanto, en conclusión, si se muere más gente, lo siento, porque no tienen plata, porque no se esforzaron. El sistema te da libertad para que te esfuerces, no lo quieres hacer, te mueres, ¿no? Las personas se matan trabajando de manera formal o informal, pero si no tienes plata, hijo, te mueres y punto, ¿no? Ahí te dicen, la ciencia se ha convertido en una mercancía que se vende, se compra y se consume, ¿no? La ciencia se mercantiliza y se privatiza, o sea, el conocimiento es para pocos. Ejemplo, profe, ¿quiénes más mueren? ¿Los ricos o los pobres han muerto en la pandemia? Los que han muerto más son que los pobres, ¿verdad? ¿Sí o no? No tienen plata para oxígeno, no tienen plata para una clínica, los hospitales están colapsados, ¿no? No se invierte en etc, etc. Pero es que dicen, está bien el sistema, ¿no? El problema no es el sistema, el problema es tú que no has estudiado, no has trabajado, no te has esforzado, ¿no? Te hacen creer eso, ¿no? Y tú asumes eso como una verdad, ¿no? Dices, yo soy pobre porque no he trabajado, porque no he estudiado o no me esfuerzo mucho. Pero en el fondo no es eso, ¿no? Simplemente que este sistema está, pues, de una u otra manera, ¿sí o no?, para defender los intereses de los de arriba, ¿no? Son los de arriba que se van a salvar. Y el conocimiento les sirve a ellos, ¿no? No nos sirve tanto a nosotros. Y si no me crees, las grandes universidades, la de Lima, la Pacífico, la Católica, el conocimiento tiene precio, ¿no? Tiene precio. Y también para una academia tienes que tener dinero. O sea, el conocimiento se ha vuelto una mercancía. Antes no era así, por si acaso, ¿no? La ciencia en la época moderna posee un valor epistemológico, o sea, en la época jovencitos, donde está John Locke, está Descartes, posee un valor epistemológico. ¿Qué se busca? ¿Qué busca John Locke, Kant? ¿Qué busca de repente jovencitos, no? Estos filósofos, ¿no? Descartes, ellos buscan la verdad. Y es una ciencia, un saber que público, o sea, buscan el interés común. O sea, Galileo no decía, yo descubro esto y me quedo con esto, si no te vende el conocimiento. Se descubría jovencitos de manera general para el bien común. En la actualidad ya no, ¿verdad? ¿Sí o no? En la actualidad, ¿no? En la ciencia de la época postmoderna, dice que estamos viendo una postmodernidad que la gente ya no cree en nada, posee un valor monetario, ¿no? La ciencia te cuesta, pues hijo, ¿no? Ejemplo, este celular tiene un precio, ¿verdad? ¿Sí o no? Tu tecnología, tu laptop tiene un precio. La academia, el conocimiento tiene un precio. El conocimiento y es algo monetario, ¿no? Te cuesta, económico, investigaciones rentables. Ahora las empresas o las grandes industrias tienen sus científicos para producir nuevos conocimientos para vendértelos. La ciencia es un saber privado, o sea, si antes el saber era público, alguien producía algo, jovencitos, era para todos, se beneficiaban. Ahora no, la ciencia es un saber privado, donde te cuesta tener adquirir estos conocimientos. Si no me crees, miren qué situación estamos. Intereses particulares. Mientras en la época moderna, cuando está Galileo, Newton, Descartes, John Locke, el conocimiento era público, ¿no? Común. Ahora no, tiene intereses que particulares. Esa es la gran diferencia, jovencitos, que se da en la época postmoderna. Todo tiene precio. Ahí tiene influencia de Marx, por si acaso. Ahora, ¿qué sucedió con el proyecto moderno? ¿No? El proyecto moderno, jovencitos, es el proyecto ilustrado, que lo sigue el positivismo, el Hegel, Carlos Marx, el capitalismo, Adam Smith. Ellos siguen ese proyecto. Cuando te das cuenta que ese proyecto no sirvió para nada, jovencitos, el proyecto moderno ha sido destruido y liquidado. Un símbolo de ellos es Auschwitz, ¿verdad, sí o no?
El centro, jovencitos, ¿sí o no?, de exterminio de los nazis hacia los judíos. Ya tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos todo desarrollado, pero mira, jovencitos, este campo de concentración, ¿no? O sea, la realidad te hace ver, jovencitos, que fracasamos como sociedad, o los europeos fracasaron, ¿no? Como sociedad, como un proyecto que se vaya a llevar a cabo para la libertad. No se logró, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué me queda? Si los grandes proyectos han fracasado, ¿no? Los proyectos modernos, ¿no? El socialismo, el comunismo, profe, también Stalin mataba gente que da miedo, Hitler también era un recontra asesino. Entonces, ¿qué nos queda, jovencitos? Que cada cultura tiene que ser respetada, ¿no? Cada sociedad, cada cultura, o sea, tú no puedes expandir el capitalismo, lo que en la actualidad llaman globalización, ¿verdad? Sino expandir y aplastar a los pueblos, ¿no? Y que Europa se imponga con su cultura y su pensamiento, su visión del mundo, su cosmovisión, para implantártelo a ti y tú tienes que aceptarlo y someterte a ellos, ¿no? Él dice, no, yo pido el respeto de otros, ¿no?, relatos, de otros cuentos. Te dice, los pequeños relatos expresan diversidad cultural, ¿no? Ejemplo, los pueblos andinos tienen su propia forma de ser. No, profe, ejemplo, como Alan García, que tiene el pensamiento ya occidentalizado, cuando ve una montaña dice, yo no entiendo cómo ¿no? Cómo esta gente ve que son dioses, estos no son dioses, dice, ahí hay minerales, hay que extraerlos, ¿no? Con su llamado el perro del hortelano, ¿no? Con su frase el perro del hortelano, que esta gente no entiende, les llama ciudadanos de segunda categoría. No hay respeto, ¿por qué? Por su cultura, por su forma de ver el mundo. ¿Y qué hace Occidente? Los quiere aplastar, ¿no? Los quiere aplastar. O sea, en otras palabras, Alan García se puede decir que es la voz de Occidente queriendo aplastar una cultura. Y dice, no hay que respetar los pequeños metarrelatos, ¿no? Que Europa no lo es todo, ¿no? La visión europea no lo es todo, no es una verdad absoluta. El reconocimiento de las diferentes formas de juegos de lenguaje, ¿no? Otras culturas. El reconocimiento fragmentado o el conocimiento fragmentado de la realidad en verdades relativas, que cada cultura, ¿verdad sí o no? Cada cultura, jovencitos, sí o no, tiene su propia verdad, ¿no? Una cosa son los chinos, otra cosa son los de la India, otra cosa son los árabes, otra cosa es Occidente, otra cosa es Oriente, otra cosa, jovencitos, es la cultura andina, otras cosas son los africanos, ¿no? O sea, Europa no puede aplastar con su cultura, el eurocentrismo, aplastarlo, porque mira todo el daño que ha hecho, ¿no? El proyecto moderno ha fracasado. O sea, no nos da la libertad. Es mentira lo que nos vende, ¿no? Su proyecto. Entonces, pues, jovencitos, ahí está el filósofo llamado Lyotard, ¿no? Para Lyotard todo es relativo, por si acaso. ¿Qué significa? Ya vive todo, todo, jovencitos, es una interpretación del mundo. Ellos son hinchas, o Lyotard es hincha de Nietzsche, que Nietzsche dice, no existen hechos, simplemente existen interpretaciones. Cada cultura, cada persona interpreta su mundo a su manera. Esa es la libertad del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto decir? Ninguno. Ya fracasaron todos los proyectos, ¿no? Él dice, él propone el fin de la modernidad y ahora viene la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? El fin de todos los cuentos. Eres un hombre libre, si quieres justamente buscas la libertad del proyecto que buscan, entonces te pongo el fin de todo. Ahora todo vale. Ahí vienen pues, jovencitos, ¿no? Las luchas de las minorías, los grupos LTGB, ¿verdad sí o no? Los grupos, las feministas, los ambientalistas, ¿verdad sí o no? ¿No? Los animalistas, vienen todos ellos estos proyectos jóvenes pequeños, ¿no? Que merecen respeto, ¿no? Ahora todo vale, ¿no? O sea, profe, mi idea, profe, cristianismo, que los homosexuales son malos, etc. Y no, dijo, ese es un cuento que te metieron para legalizar o legitimarse, ¿no? Una forma de vida, pero no implica que sea la verdad, simplemente fue ¿no? Una forma de vida que favorece a una élite, igualito el capitalismo, el socialismo, el generalismo o el positivismo, ¿no? O sea, no lo aceptes como verdad, ¿no? Todo es relativo. Viene un filósofo que va a cuestionar a este filósofo Lyotard. Viene este filósofo alemán, Jürgen Habermas, teoría de la acción comunicativa. Él no acepta el proyecto postmoderno, él más bien dice que el proyecto moderno, el proyecto ilustrado, todavía falta culminarlo, ¿no? O sea, no es que ha fracasado, simplemente está inconcluso y él quiere, ¿no? Él quiere seguir con el mismo proyecto. O sea, Habermas confía en la razón, mientras el posmodernismo ya no confía en la razón. La razón no puede captar la verdad absoluta, porque no hay verdades absolutas, todo es relativo, todos son puntos de vista, ¿no? Él deja de lado la razón. La razón no es todo para el posmodernismo. En cambio, para Habermas, confía en la razón. Que la razón, ¿qué tenemos en común todos los seres humanos? Tenemos el uso de la razón. Y tenemos algo más, el lenguaje.
y es importante comunicarnos con nosotros para entendernos. O sea, no podemos entrar en conflicto, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está la llamada la teoría de la acción comunicativa. Acá. Miembro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Ahí está. Exponente de la teoría crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social, va a criticar la sociedad, pero no va a confiar en la razón. Obras importantes, jovencitos, ahí están, las más importantes, teoría de la acción comunicativa y el discurso filosófico de la modernidad. Ahí está. Vamos a ver sus teorías de este filósofo. Propósito, Javerno Maciano. ¿Cuál es su propósito de este filósofo? La teoría reconstructiva de la sociedad. Él dice, yo no la voy a construir, sino la voy a reconstruir. ¿Qué significa esto? Mediante la concepción de la razón comunicativa. ¿Qué significa? Que los seres humanos sí podemos entendernos, que dice, él cree que podemos llegar a leyes universales. ¿Te acuerdas que el postmodernismo decía que no hay leyes universales, no hay una cultura universal que someta a todos, sino hay que respetar diferentes culturas? Y dice, no, lo que nosotros tenemos en común los seres humanos es la razón. Por lo tanto, podemos llegar a cabo o podemos llegar ¿no? en acuerdos con ideas, ¿no? De una manera que todas las sociedades, que por muy diferente que sean, ¿verdad? Si no, podemos ponernos de acuerdo en una norma, en una ley. Ejemplo, vamos a ver aquí. Propósito. Yo propongo que la filosofía se limite a la clarificación del punto de vista moral. O sea, para él la filosofía se tiene que interesar en la vida moral. Y del procedimiento democrático. O sea, la filosofía debe servir para la democracia. Al análisis de las condiciones del discurso, el discurso, la palabra que usas para comunicarte con el otro, y a la negociación racionales. Ejemplo, él impone o él trata de decir que los seres humanos, ¿no? Él propone la ética dialógica, ¿no? Antes la ética era monológica, porque tú decías que tú eras bueno. Ejemplo, para Aristóteles, el hombre buscaba la felicidad. ¿Para quién? Para sí mismo. ¿Se acuerdan? No. Para Epicuro, él busca el placer para sí mismo, ¿no? Yo soy feliz para mí mismo. Dice, si tú eres feliz o eres justo, ¿no? Si tú eres justo con otros, o no, eres justo con el otro. Tú no eres justo contigo mismo. Si eres bueno con el otro, no eres contigo mismo. Por lo tanto, si queremos convivir en todos, el hombre no vive solo, el hombre vive con los otros. Por lo tanto, la ética no es de uno, la ética debe ser de dos o más. De ahí que viene la ética dialógica. ¿Sí? ¿Y qué tenemos en común los seres humanos? La razón. Por eso que podemos, ¿no? negociar racionalmente, podemos ponernos de acuerdo. Acuérdate cuando entran en conflicto, ¿verdad? El Estado, porque de repente un empresario minero de repente quiere entrar en un territorio del Perú, pero va a contaminar el aire, la tierra, el agua, ¿verdad? Y la vida de los seres humanos. Entonces la gente se levanta. ¿Qué dice? Hay que abrir una mesa de diálogo. Ahí está. Negociar. Pero ahora qué? Vamos a hablar racionalmente para entendernos. Tú no puedes tomar las calles, ni yo puedo ir con la policía. Antes que pase este conflicto, tenemos que abrir mesas de diálogo. Ahí está. Tenemos que comunicarnos. Pero usa la razón, no uses la violencia. Ahí está, joven, toda la idea. En esta función, la filosofía no precisa proceder de un modo constructivo, sino solo reconstructivo. Las respuestas sustanciales que tienen que encontrarse aquí y ahora se dejan al compromiso más o menos ilustrado, ¿no? de los participantes. O sea que las personas que van a participar tienen que tener conocimiento de lo que van a hablar. ¿Se entendió? Por eso ilustrados, más o menos ilustrados de los participantes. Lo que no excluye que también a los filósofos participan de la exposición, ¿no? de las discusiones públicas, aunque el papel de los intelectuales no de expertos, aunque en el papel de intelectuales, pero no de expertos, ¿no? Ejemplo, vamos de repente a aprobar una ley, ¿no? La ley de repente a favor del aborto. El filósofo puede deliberar, pero el experto tiene ese científico, tiene que demostrar si la mujer al abortar causa daños psicológicos, no le causa daños psicológicos, si el que está ahí en el vientre de la mujer es humano, no es humano, ¿no? Ahí vienen esos detalles, ¿no? Tenemos que dialogar, ¿no? Traer pruebas científicas, no porque yo creo, porque a mí me interesa, no. Son personas ilustradas, con conocimiento los que tenemos que debatir. ¿Qué más? Ahora, todo saber, dice, tiene un interés, como dicen por ahí los postmodernos, ¿no? Como dice Lyotard, todo conocimiento ahora que es una mercancía, ¿no? Tienes que pagar si quieres adquirirlo. Él dice que sí, todo conocimiento tiene un interés. La modernización de la sociedad. Todo conocimiento, profe, percibe un interés, sí, hijo. Hasta las matemáticas tienen un interés. Se dice que las matemáticas surgen
¿Por qué? Porque la persona que cuando pagas impuestos, tú por necesidad tienes que aprender a, que, a sumar, a restar, a multiplicar, ¿sí o no? O sea, tenías un interés de aprender. ¿Por qué quieres aprender? Porque querías, ¿no? Ganancias. Por eso que los primeros que aprenden las matemáticas, la astronomía, el conocimiento de los astros son los sacerdotes. Y vienen que los estados teocráticos. Estos estados, ¿por qué dominan? Porque tienen el conocimiento, acumulan el conocimiento porque tienen un interés. ¿Cuál es? La dominación a los demás. Por eso, el proceso de modernizar o modernizador ha sido hegemonizado. ¿Qué significa? Que se hace homogéneo por el interés cognitivo, dirigido a un determinado modelo de ciencia y técnica basado en la eficacia y el éxito. Lo que nos piden, sí o no, estudia, sacate la mugre para que le ganes plata. O sea, tienes un interés. ¿Por qué quieres estudiar? ¿Por qué quieres ingresar a la universidad? Muchas personas dicen, porque quiero ser mejor persona. No, tienes un interés. ¿Y cuál es tu interés? Es un interés, pues, ¿no? De eficiencia, ¿no? Monetario. En otras palabras, no por plata, ¿no? Por plata, ¿no? Ahí está. Te dice, interés, jovencitos, ¿no? Del conocimiento. Ciencias empírico-analíticas. Tiene como interés dominar, ¿qué? La naturaleza. Ahí están las ciencias naturales. ¿Por qué, profe? No quiero conocer la naturaleza, profe. Porque quiero saber nomás cómo es el mundo. No, hijo, tienes un interés, dominarla para sacar riqueza de ella, ¿verdad? ¿Sí o no? Otro conocimiento. El conocimiento histórico hermenéutico tiene como interés comprender el pasado. ¿Para qué? Para entender hacia el futuro, ¿sí o no? Hay un interés, hijo, ahí está el interés. Y por último, jovencitos, las ciencias que críticas tiene como interés la emancipación que del hombre. Si nos cuenta, todo tiene un interés. No hay conocimiento imparcial objetivo. Todo conocimiento está buscando algo. Ahí está, jovencitos, ¿no? Los que dicen, no, profe, amor por el, ¿no? Y el saber por el saber, ¿no? Los filósofos, no. Todo conocimiento, jovencitos, ¿no? Dentro, internamente, jovencitos, tiene un interés o esconde un interés. Ahí está. A eso le llaman la razón universal. ¿Qué es la razón universal? El querer dominar el mundo, sí o no. Que la razón es un instrumento, no para de repente, jovencitos, que en la modernidad se ha usado, no para mejorar la especie humana, no para progresar ni avanzar, simplemente para someter y, ¿no? Y someter y dominar al otro. Ahí te dice, concepción de la razón o concepción moderna de la razón. Triple dominación natural. ¿Quieres dominar la naturaleza? Dominar la sociedad y dominar al sujeto, meterte en su conciencia, ¿sí o no? Eso es lo que hacen en la actualidad los medios de comunicación, lo que hacen la ciencia, las grandes teorías científicas. Aquí te dice, concepción moderna de la razón. Tiene la pretensión de fines universales, ¿no? ¿Qué significa? Que quiere universalizarlo todo. Compartidos por todos los sujetos racionales, o sea, los humanos. ¿Qué instancia garantiza que los fines sean universales y no individuales? ¿Qué significa? Que sea para todos y no solamente para uno. ¿Qué instancia es eso? Ahí está. ¿Qué te lo dice? La razón instrumental solo le queda administrar los medios para alcanzar ¿qué? Los fines. En otras palabras, ¿qué hace la razón? La razón humana, jovencitos, busca todos los medios, a mitad de todos los medios, ¿para qué? Lograr un fin, el económico. Por eso acá, dominación de quién? De la naturaleza. ¿Usamos la razón para qué? Es un instrumento la razón para dominar la naturaleza. Otro, ¿para qué usamos la razón? Para dominar, jovencitos, las relaciones que sociales, ¿verdad? ¿Sí o no? Dominar al pueblo. Ahí está. Acá está un candidato prometiendo muchas cosas, que habla con buen argumento, buen floro, jovencitos, para dominarnos. Y otro, la dominación ¿qué? Subjetiva, dominar tu conciencia. Ahí está, ¿no? Dominado, el hombre trabaja y no se da cuenta, jovencitos, que está siendo ¿qué? Explotado. Ahí está. Toda razón sería una razón instrumental. ¿Qué significa? Que la razón es un instrumento, jovencitos, para la dominación. No solamente de la naturaleza, no solamente de la sociedad, sino también de qué? De la conciencia del individuo. Esto descubre Lothar. Bueno, ya casi todos los filósofos lo dicen, pero aquí te lo está diciendo él, ¿no? Te lo está teorizando. Ahora, las relaciones sociales siempre se requieren el lenguaje. Claro, si tú quieres dominar, quieres, ¿no? De repente organizarte como sociedad, ¿qué usamos, jovencitos? Es el lenguaje. Importante es el lenguaje. Concepción de la razón comunicativa, lo que él propone. Dice, lo que yo propongo no es usar la razón como instrumento para poder dominar a la naturaleza, a la sociedad y también al individuo. Yo no busco eso, yo propongo tratarnos como iguales, como seres humanos, respetarnos, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso que ahí viene lo moral. ¿Qué te dicen? Hay un saber teórico, ¿no? Saber de carácter objetivo, acá sería lo científico, que buscamos ahí, pues, ¿no? Resultados, se puede decir. Pero hay otro, el práctico, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la moral. El saber de carácter normativo, de reglas.
O sea, queremos hacer normas morales, tenemos que basarnos en reglas para respetarnos. Ahí está, ¿no? Los seres humanos jovencitos, ¿qué te dicen? La sociabilidad para saber, ¿no? Pasa por saber criterios normativos. Nos ponemos normas, reglas, y tienen que respetar al otro, ¿verdad? ¿Sí o no? Que hagan posible el mutuo entendimiento entre dos o más sujetos. O sea, la razón comunicativa que él propone no es la razón instrumental. La razón instrumental quiere someter, dominar al otro. Dice, no, yo no quiero dominar al otro, yo quiero entenderme con el otro. En otras palabras, y para ello, para entenderme, ¿sí o no?, entre con el otro, tengo que usar el lenguaje. De que su ética no es monológica, sino es, ¿no?, dialógica de dos. Ahora, ¿qué significa eso? Dice, cuando las estructuras que hacen posible la comunicación, o sea, que hace posible que yo me comunique con el otro y no me trate como un instrumento, ni yo ni él tampoco a mí. Condiciones para la posibilidad de una buena comunicación con otro ser humano para tratarnos como iguales. Primero, hablar con la verdad, ¿no? La verdad que, ¿no? Del contenido proporcional. O sea, hay que hablar, jovencitos, cosas, ¿verdad? Si o no, hablar con, ¿no?, con la verdad. No esconder, jovencitos, ¿no?, mis intenciones. Segundo, con rectitud, las normas que median en las interacciones subjetivas. ¿Se entendió? O sea, si vamos a hablar con la verdad, también en nuestro discurso, si vamos a hacer normas, tenemos que seguir ciertas, ¿qué? Ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas. Ejemplo, no puede ser como en la actualidad, cuando tú vas a un medio de comunicación, ves que un candidato se presenta, pues, jovencitos, a un periodista. Primero el periodista, ¿no?, le quiere sacar la verdad y parece que el político lo quiere ocultar. Segundo, rectitud, normas. Parece que el periodista le hace preguntas para que no caiga, ¿no? O sea, primero, no hay, jovencitos, de repente honestidad, y también no se respetan las normas, ¿no? Hay momentos que el periodista no cae en el insulto o entre ellos también comienzan a atacarse, ¿no? Sinceridad, ¿no? Hay que ser sincero. La sinceridad y la autenticidad del no del mundo subjetivo. O sea, tú tienes que decirse sincero qué es lo que propones, ¿no? ¿Qué es lo que propones? ¿Se podrá lograr eso? Hay una posibilidad de entendernos, hablar con la verdad, ser rectos y no y sinceros. Podemos lograr ese tipo de consensos siendo como, no siendo de esa manera. Él quiere rescatar, te cuenta el proyecto ilustrado, ¿no? Ahí está. No, mundo, está el mundo de la vida, ¿no? Ahí está. Ejemplo, ahí están dos parejas, ¿verdad? Se van a casar. Relación intersubjetiva, ahí está, intersubjetiva, varios sujetos, ¿no? Se quieren casar, están en una, que se puede decir en un contexto donde él es el novio, la novia y el cura, ¿no? Y ahí tienen que ser sinceros. Y ahora, ¿qué significa ese, no? Yo prometo ser fiel en la prosperidad y en la adversidad, ¿no? O sea, ahí tienes que decir la verdad, tienes que hablar con rectitud, respetar las reglas que están dándose dentro de ese contexto, ¿verdad sí o no? Y ser sincero. ¿Podemos hacerlo? Dice, todo acto de lenguaje está orientado a la comprensión de una triple condición. ¿Cuál cosa? ¿No? Comprender el mundo, a los demás y a nosotros qué, y a nosotros mismos. Ahí está, las condiciones para la posibilidad de la comunicación. Ahora, la acción ¿no?, teleológica, él va a criticarla. ¿Por qué? Porque busca un fin. Ejemplo, ¿cuál sería lo no teleológico? Que acá de repente el pata se casa con una chica porque tiene plata o viceversa. No, no se casan de repente porque se aman, se quieren que sea algo sincero, ¿no? ¿Verdad? Sino que de repente tienen otras cosas, de repente, ocultas. Por eso cuando te hablan acá, la acción teleológica, que tú actúas de acuerdo porque tienes un fin, ¿no? Que es lograr un objetivo. No lo haces porque el otro lo ves como ser humano, sino que es un objetivo, tienes un fin. Acá te dice, las acciones, ¿no?, de los actores participantes quedan, ¿no?, coordinadas a través de cálculos egocéntricos e intereses, ¿no? Ejemplo, cuando se arma una mesa de diálogo entre la discusión entre la minera, ¿verdad sí o no?, y jovencitos y los campesinos, la minera dice, ya, vamos a ver nuestra mesa de diálogo, vamos a traerte un experto, ¿verdad sí o no?, una empresa experta, si te contamino o no te contamino. ¿Cuál es el problema, jovencitos? Que esa empresa, sí o no, que viene a decirte si contamina o no contamina esta mina, es la que la misma minera le paga para que vea si se contamina o no. ¿Son sinceros? No. ¿Hablan con la verdad? Tampoco. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso, no? Por eso acá te dice, ¿no? Las acciones de los actores participantes quedan coordinadas a través de cálculos egocéntricos e intereses, ¿no? Económicos. Esa es la acción teleológica. Acción social, orientado al éxito, ¿no? Al éxito. Ahí está la razón, acción instrumental y la acción estratégica. O sea, al otro lo ves como un fin para tu propio beneficio. Ahí está, en una fábrica, jovencitos, ahí está el político, ¿no? Es estratégico para lograr sus intereses. Ejemplo, vemos en la actualidad
lo que pasaron en las elecciones, ¿no? Lo que pasan en estas elecciones, pues jovencitos, no te mienten, ¿no? Caen en el populismo, te mienten muchas cosas, te dicen, pero el fin no eres tú, el fin son ellos para que logren, ¿no? Logren sus propios beneficios. La acción comunicativa es muy diferente, ¿no? En la acción comunicativa, los agentes se orientan primeramente en el entendimiento, entendernos. ¿Y qué sería la acción moral? Orientación al entendimiento, ¿verdad sí o no? Y comunicarnos. La pregunta es ¿para qué? ¿Verdad sí o no? Para lograr acuerdos. Yo no quiero imponerme a ti, ni tampoco quiero que te impongas ante mí. Simplemente queremos acordar, porque los dos usamos la razón. Es por eso dice, no, acá el principio discursivo. Solo pueden pretender validez aquellas normas. Si queremos hacer normas en la sociedad, te dice, solo pueden pretender validez aquellas normas que pudiesen contar con el asentimiento de todos los afectados como participantes en un discurso práctico. Ejemplo, ¿sí o no? De repente en el Perú se quiere sacar la ley de repente del aborto, que es tan, ¿no? tan conflictiva en la actualidad. Pero ¿quiénes están en la comisión para aprobar esa ley? Puros hombres. ¿Y por qué no llaman de repente a las organizaciones feministas, organizaciones de las mujeres, etc.? No. Si ellas son las interesadas, no, pero son hombres, ¿verdad? ¿Sí o no? Que tratan de hacer esa ley. O también otra ley, ¿no? La ley de repente del matrimonio homosexual. Si lo ponen esa ley en el proyecto, ¿quiénes son, profe, los que van a ver la ley ¿no? Del matrimonio homosexual? Son gente cristiana y son gente jovencitos, ¿verdad? Sino que no son homosexuales, sino son heterosexuales. Como gente que no tiene nada que ver con su condición de los homosexuales, acá dicen, no solo pretenden tener validez las normas que haces, aquellas normas que pueden contar con el asentimiento de todos los afectados, ¿no? O sea, tienes que ponerte de acuerdo con las organizaciones de los otros, ¿no? Escuchar al otro, ¿no? Tú de tu propia perspectiva no puedes sacar una ley porque tú crees que es malo, ¿no? No es tu creencia, ¿no? Tráeme conocimientos científicos para poner leyes, entenderte con el otro también tiene que ser ilustrado, ¿no? Participantes en un discurso práctico, ¿no? Principio ¿no? de universalización, ¿no? Los resultados de una ley de esa, imagínate, se debaten, ¿no? Profe, se ponen ahí para la ley de los homosexuales, ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? Tanto homosexuales o muchas instituciones para ver, ¿no? Con científicos, filósofos, psicólogos, lo que tú quieras llamar, para ver si se puede o no se puede lograr ese tipo de matrimonio, ¿no? Los resultados y las consecuencias, ¿no? Laterales que previsiblemente se sigan con la observancia general de la norma tiene, ¿no? que poder ser aceptados sin condición alguna para todos, ¿no? O sea, sin ninguna condición tenemos que ser, ¿qué? Aceptar esas normas que se llevan a cabo, ¿no? No, que a mí no me gusta, que yo me molesto, no, no puedes hacer eso, ¿no? Si se llega a un acuerdo, todos lo tenemos que aceptar, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cómo superamos la instrumentación de la razón que puede desembocar en conflictos sin luchas? Claro, ¿verdad? ¿Qué significa superar la instrumentalización de la razón? Que todo lo ves ganancia, ¿no? Profe, veo que los empresarios todo lo ven ganancia, no le interesa a los campesinos, no le interesa, profe, a los trabajadores, profe, el líder religioso le interesa ganar su plata, no le interesa si la gente se muere de COVID, ¿no? Etc, etc. ¿Cómo logramos, jovencitos, que no usamos la razón para ver al otro como objeto, como cosa y quererlo dominar? Él propone la democracia radical o deliberativa como superación de la política actual que vivimos, donde la política busca sus intereses de un grupo, de un partido político o de empresarios, de una clase social, pero no le interesa, pues de repente, ¿no? El bien común. La sociedad democrática y pluralidad de valores, distintas concepciones del bien o, ¿no? o lo bueno de la vida o de las formas de vida, canaliza en instituciones, ¿no? Las prácticas deliberativas, ¿no? Instituciones donde se debe deliberar, ¿no? Conjunto de personas que de una u otra manera tengan que debatir. Esa es la democracia deliberativa. ¿Qué más nos dicen acá? El principio de discusión, ¿no? Tendrá ahora el rol de aclarar el punto de vista desde el cual las normas de acción pueden ser fundamentadas, ¿no? De manera imparcial. Ejemplos, jovencitos, yo cuando voy a debatir, de repente queremos imponer una norma en la sociedad, ¿verdad o no? Tenemos que ser imparciales, ¿no? Con conocimiento, gente ilustrada, ¿no? Debatir. Y de repente también tengo que asumir, dice él, que puedo estar equivocado, ¿no? Ahí está. El principio moral, te dicen por aquí, jovencitos, ¿no? Se orienta, ¿no? ¿no? Se orientará a la humanidad en su conjunto, trabajando sobre condiciones de reciprocidad de las personas, más allá del contexto de ¿no? de una comunidad particular. Más que de una comunidad particular, tienen que ser universales esas leyes, ¿no? Beneficien a todos.
Ahí está, jovencitos, la democracia, nos unimos, ¿verdad? Educación pública, gratuita, ¿quién no quiere, verdad? Si no, todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ahí está. Ahí está. La democracia deliberativa se reúnen los partidos políticos, los sindicatos, ONG, las iglesias, los foros de discusión, asociaciones de vecinos, ¿no? Todos para ponernos de acuerdo, jovencitos, para imponer una ley en beneficio de toda ¿qué? La sociedad. ¿Cómo lo logramos? Con el uso de la razón. ¿Cómo? Deliberando, discutiendo, debatiendo, de manera imparcial, objetiva, no con un tufillo subjetivo de que yo lo digo porque así lo dice mi religión, lo dice mi lío político, no. Todos con el diálogo, ¿no? Con el diálogo. Resumen, jovencitos, de nuestras ideas que hemos llevado a cabo. Ahí está la posmodernidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Te dice por aquí, ¿no? Escuela de Frankfurt. ¿Qué dice acá? Cuestiona. Empecemos. La posmodernidad, jovencitos, ahí está, rechaza el proyecto moderno. Te dice que todos los proyectos han fracasado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué significa? Lyotard, ¿qué te dice eso, jovencitos? Que los metarrelatos, grandes discursos que legitiman ciertas prácticas sociales, pero ya que ya fracasaron, ¿no? Fracasó el capitalismo, el socialismo, el cristianismo, ¿no? El liberalismo, ya fracasó, hijo, ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya nos libramos todos y los pequeños relatos tienen que ser respetados. Mientras que la escuela de Frankfurt va a decir no, recupera, tratan de recuperar el proyecto moderno, que la razón todavía es importante en los seres humanos y también los proyectos para universalizar el mundo. Ahí está Habermas, jovencitos, y dice algo interesante, ¿no? Él propone la ética discursiva, posee un valor universal, todos nos ponemos de acuerdo, los seres humanos, aquellas normas y productos del diálogo consensuados. O sea, todos podemos llegar a normas universales, pero ¿de qué sentido, jovencitos? De manera consensuada, no imponiendo, sino argumentando. Ahí están, jovencitos, las dos posturas de estos filósofos. Ahí te lo presento, jovencitos, a los dos. Bueno, nos estamos viendo de repente, jovencitos, para otra oportunidad. Si no me equivoco, para práctica dirigida.